programa que ha mandado dirección. El tema del día de hoy es clasificación de medicamentos según la patología digestiva. ¿Qué sabemos del sistema digestivo? ¿Alguien me puede decir algo sobre el sistema digestivo? No sabe nada del sistema digestivo. Ya, entonces vamos desde cero. El sistema digestivo empieza en la boca y termina en el ano. Su principal función, obviamente, es la de procesar los alimentos y fraccionarlos para su absorción, pero no es su única función. Otra de sus funciones es producir factores de coagulación en la sangre y algunas hormonas que no tienen relación con la digestión. Además, absorber y metabolizar los fármacos. Todo esto va a suceder en el aparato digestivo. Necesitamos conocer los distintos pHs que tenemos en todo el tramo del aparato digestivo. Por ejemplo, en la boca nuestro pH es prácticamente neutro. ¿Qué es el pH? ¿Alguien sabe? ¿Alguna idea? Nadie sabe por lo visto, o están muy callados el día de hoy. El pH es una forma de medir la acidez. En nuestro campo, en lo que vendría a ser farmacia, en lo que es farmacología, la acidez altera de alguna manera la absorción de los medicamentos, por lo que nos interesa saber el nivel de pH en el medio en el que nos vamos a absorber, básicamente en el sistema digestivo. El pH en la boca básicamente es neutro, es de 6.8 a 7.5, mientras que en el estómago es francamente ácido, es de 1.5 a 2. En el duodeno, que es la parte inicial del intestino, vendría a ser esta partecita de acá, su acidez cambia de un carácter ácido a un carácter ya más, digamos, neutro. En el intestino vendría a ser de un carácter neutro a un carácter francamente alcalino, porque es de 7.2 a 8.5. Ahora, ¿por qué he puesto estos valores? ¿Por qué? Porque los medicamentos, si son ácidos, se absorben mejor en el estómago que en el intestino, mientras que los medicamentos básicos se absorben mejor en el intestino que en el estómago. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, una aspirina, que vendría a ser el ácido acetilsalicílico, se absorbe mejor en el estómago, porque es un medicamento ácido. Es importante conocer esto, porque si vamos a combinar medicamentos, por ejemplo, el dolocodralán, el famoso dolocodralán, ¿sabemos la composición del dolocodralán? No la conocemos. La composición del dolocodralán es paracetamol y diclofenaco. El paracetamol es un medicamento ácido, por lo tanto se absorbe en el estómago, mientras que el diclofenaco
es un medicamento básico, se absorbe en el intestino. Ahora ustedes me dirán, pero si vienen unidos, ¿cómo se van a dividir y se va a absorber uno en cada lado, no? He ahí el problema. Por eso es necesario conocer estos pHs y conocer la acidez de los medicamentos para ver en dónde se va a absorber cada uno. Ahora, el estómago, que es la parte más importante del sistema digestivo, básicamente posee dos tipos de glándulas. Las glándulas gástricas y las glándulas pilóricas. Las glándulas gástricas que se dan o se encuentran en el cuerpo básico del estómago. Tenemos a las glándulas parietales que fabrican dos tipos de secreción. El factor intrínseco o factor protector del estómago y el ácido clorhídrico y las células principales que van a fabricar pepsinógeno. Y en la parte pilórica del estómago tenemos a las células tipo G que van a fabricar gastrina y a las células mucosas que van a fabricar moco que nos van a proteger. Entonces tenemos básicamente dos células que son protectoras. Las células parietales que fabrican factor intrínseco, que es un protector, y las células mucosas que fabrican moco, que es otro protector. Todos los demás son componentes enzimáticos que ayudan a la digestión. El ácido clorhídrico, el pepsinógeno que se va a activar en medio ácido y se va a volver pepsina, y la gastrina. Todos ellos ayudan a lo que es digestión. ¿Cómo vamos a dividir la cavidad abdominal para determinar las patologías? No, y lo en cada campo vamos a tener órganos determinados y con eso podemos determinar cada patología que se presenta. Habiendo visto esto, vamos a empezar a ver las patologías. ¿Alguna duda hasta el momento? No, Miss. Todo claro. Sí. Muy bien. Entonces seguimos. Una de las principales patologías que se presentan en lo que es nivel digestivo es la úlcera. La úlcera básicamente es una herida en la mucosa gástrica causada ¿por qué? Por un desequilibrio entre los factores protectores y los factores lesivos. ¿Cuáles eran los factores protectores? ¿Se acuerdan que les estaba comentando hace un momento que habían células que fabricaban factores protectores de la mucosa gástrica? ¿Cuáles eran esos factores protectores? Uno era el moco y el otro era el... A ver, regresemos a la diapositiva donde estaba la imagen. Uno era el moco y el otro era ¿cuál? Este de acá, el Intrínseco. 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 Factor intrínseco. El factor intrínseco. Si hay un desequilibrio entre el factor intrínseco y el moco
Y los factores lesivos son los ácidos del estómago, y hay una mayor cantidad de ácidos, gastrina o ácido clorhídrico, se va a causar esta herida en la mucosa. ¿Y por qué se da este desequilibrio? Tiene dos causas, dos etiologías. Unos factores endógenos, es decir, propios del organismo, y factores exógenos, externos. Los factores endógenos, que nosotros mismos los creamos, es una formación excesiva del ácido clorhídrico, es decir, vamos a fabricar en demasía ácido clorhídrico, ácido gástrico. Demasiado, una alteración en el movimiento del músculo estomacal. O un crecimiento epidérmico, una restauración del músculo en una forma demasiado lenta. O también podemos generar un síndrome llamado el síndrome de Zollinger-Ellison. ¿Y este en qué consiste? En que hay una producción excesiva de la gastrina. ¿La gastrina qué es? ¿Un factor protector o un factor lesivo? Vamos a ver de nuevo la imagen. Hemos dicho que los factores protectores es el factor intrínseco y el moco. Entonces, ¿la gastrina qué es? ¿Qué será? Una mosca que está dando vueltas. Es un protector. ¿Es un protector o un lesivo? ¿Qué creen? A ver de nuevo. Los factores protectores es el factor extrínseco y el moco. Entonces, ¿qué vendría a ser la gastrina? Lesivo. Lesivo, exacto. Entonces va a generar daño. Además, otro factor que puede generar daño es la hiperfunción de la glándula paratiroidea. ¿Por qué? Porque esta glándula paratiroidea va a generar un exceso de calcio y por lo tanto va a favorecer la secreción de gastrina. ¿Nos conviene que haya mayor cantidad de gastrina? No nos conviene. No, Miss. No. ¿Quién me contestó? ¿Quién me dijo que no? ¿Alejandra qué? Hinojosa, Miss. Alejandra. Además puede haber un factor hereditario. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si mis padres tuvieron úlcera, es más factible que yo la presente que si mis padres no tuvieron úlcera. Es más raro que de padres no úlceros, de padres no ulcerosos, venga un hijo que tenga úlcera. Es más raro, definitivamente. En cambio, si tengo padres y abuelos que tuvieron úlcera, es más frecuente que los hijos tengan úlcera. Hay una carga genética asociada. Y los factores exógenos que pueden generar esta úlcera péptica
es decir, los que no tienen que ver con nuestro propio organismo, los que no los comemos, no los tomamos, tenemos el Helicobacter pylori. ¿Qué es el Helicobacter pylori? ¿Le suena, no le suena? ¿Lo han escuchado, no lo han escuchado? ¿Lo conocen? Es una bacteria, Miss. Es una bacteria, exacto. ¿Quién me dijo de la bacteria? Elizabeth Mamani. Elizabeth Mamani. Es una bacteria gram negativa. ¿Y cuál es la característica específica de esta bacteria? Esta bacteria va a generar primero gastritis y luego va a generar una úlcera. ¿Qué hace esta bacteria? Se va a comer la mucosa gástrica, es decir, se va a comer nuestro estómago. Además, hay medicamentos que pueden generar úlcera péptica. Los AINES, usados en grandes proporciones, pueden generar úlceras. Por ejemplo, si yo tomo cantidad de paracetamol, más de los 7 días que son recomendados, yo tomo, digamos, 20 días de paracetamol, puedo hacer una úlcera. Fácil que la hago, porque es un medicamento bastante gastrolesivo. Si bien es cierto, funciona muy bien para lo que es fiebre, pero también su gastrolesividad es alta. Otro grupo de medicamentos que tenemos que generan gastrolesividad y úlcera es los glucocorticoides. ¿Se acuerdan de los glucocorticoides? Los vimos la semana pasada, ¿los recuerdan? ¿Para qué nos servían los glucocorticoides? ¿No recuerdan para qué servían? Creo que los debo dejar con más tarea para que recuerden, ¿ah? Los glucocorticoides son fabricados por nuestro propio organismo. Los que se venden en las farmacias básicamente son sintéticos. Funcionan como antiinflamatorios, son unos antiinflamatorios potentes, unos antialérgicos. Si bien dijimos que eran unos medicamentos bastante buenos, uno de sus efectos colaterales más frecuentes es la generación de úlcera gástrica. El 90% de pacientes que utilizan glucocorticoides por unos periodos prolongados de tiempo van a presentar úlcera péptica. Otras causas exógenas que tenemos son los factores psicológicos, el estrés, el uso de tabaco, cigarrillos, el alcohol. Todo esto puede causar la úlcera péptica. ¿Y cuáles son los síntomas de la úlcera? ¿Cómo lo detectamos que es úlcera y no es otra cosa? El dolor. Hay un dolor sordo, ardiente, como que se está quemando el paciente. Principalmente cuando el estómago está vacío, pero acá hay una característica principal. El dolor se alivia al tomar antiácidos cuando el paciente tiene úlcera gástrica o duodenal. Eso nos alivia el dolor. Además, hay pérdida de peso, hay falta de apetito, hay náuseas y vómitos bastante intensos. Hay meteorismo. ¿Qué es el meteorismo? El meteorismo son los gases, la presencia de gases. Melena y hematemesis. Melena, sangre en heces. Hematemesis, sangre en los vómitos. ¿Cómo diferenciamos ahora? Porque estamos hablando de una úlcera gástrica y una úlcera duodenal.
La úlcera gástrica se puede dar en cualquier parte de esta raya hacia arriba. Toda esta área es la úlcera gástrica. La úlcera duodenal se puede dar desde este cuello de botella. ¿Quién me levantó la mano? ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguna pregunta? La úlcera duodenal se da a partir del cuello de botella hacia abajo. ¿Cómo diferenciamos si es una o la otra? Acá no es péptica, es gástrica. La úlcera gástrica normalmente es producida en un 60 o un 80% por el Helicobacter pylori. La duodenal, el 90% de los casos, es producida por el Helicobacter pylori. La secreción de ácido es variable en la úlcera gástrica, mientras que en la úlcera duodenal hay un aumento de la secreción gástrica. Hay mayor cantidad de factores agresivos. Ahora, la diferencia más importante, cómo diferenciamos al paciente que tiene úlcera gástrica de duodenal, es que en la duodenal le damos alimentos al paciente, el dolor mejora. En la úlcera gástrica le damos alimentos al paciente, el dolor empeora. Las complicaciones que pueden presentarse por la úlcera gástrica es la hemorragia. ¿Por qué? Porque el helicobacter hemos dicho que se va a comer la pared del estómago y va a llegar hasta el tejido donde está mayormente irrigado, hasta los vasos sanguíneos, y por lo tanto, si perforamos un vaso sanguíneo, se va a dar la hemorragia. Si no hay tratamiento, el helicobacter va a seguir comiendo, y va a perforar la mucosa, y va a perforar el estómago, y por lo tanto, todo el contenido gástrico se va a derramar, va a salir a la cavidad abdominal. Otra complicación que se puede dar debido a la úlcera péptica es la penetración. El Helicobacter sigue comiendo la pared gástrica, perfora la pared gástrica y llega hasta un órgano que esté adyacente al estómago, a un órgano vecino, como se ve en esta imagen. Podría ser el hígado, podría ser el intestino, dependiendo de en qué lugar del estómago esté la úlcera. Y luego la obstrucción es otro tipo de complicación que se puede dar en la úlcera. Y esto se da porque a raíz de la úlcera va comiendo y se va a generar un estrechamiento, una estenosis pilórica, básicamente lo que se llama. Se va a ocurrir un estrechamiento en la parte angosta, en el cuello botella del estómago. Y si hay un estrechamiento, podrá salir el contenido gástrico hacia el intestino. ¿Qué piensa? No, No. ni hablar. ¿Y qué va a pasar con ese contenido gástrico? Si no se puede evacuar, Se va a acumular. se va a acumular. ¿Y qué va a pasar con ese contenido acumulado? Se va a estreñir. Se va a estreñir y no se... Estreñido. ¿Y podemos llegar a una infección? Sí. Sí, Miss. Es una complicación bastante grave porque la única forma de tratamiento para una obstrucción es la cirugía. Entonces, es una complicación muy, muy grave. Otra patología importante que se ve en lo que es digestivas es la apendicitis. La apendicitis
Es una inflamación del apéndice. ¿Dónde está el apéndice? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede comentar sobre el apéndice? ¿Alguna idea? En el lado, si no me equivoco, es en el lado derecho. En el lado derecho del abdomen. En el lado derecho del abdomen. ¿Sí? ¿Qué más? En el colon. Sí, más o menos. ¿Alguna otra acotación? El apéndice, como bien dice su nombre, es un apéndice del intestino. Es una parte final sin una utilidad real del intestino. ¿Y qué pasa en el caso de una apendicitis? Es una inflamación de este apéndice. Obviamente nos va a dar dolor porque se va a inflamar. Pero esta inflamación, ¿a qué se debe? Normalmente debería haber una luz entre el intestino y el apéndice. O sea, debería haber, como que dice, circulación, ¿no? No debería entrar contenido ahí a ese apéndice, pero sí debería haber luz. Oye, esta luz por contenido fecal o por un parásito, ¿qué puede pasar? Miss, ¿cómo dijo? A ver, vamos a ir a la pizarra porque creo que lo estoy perdiendo. Este es mi intestino. Y acá tengo mi apéndice. Y acá ya viene la parte final del intestino y el A. Ya. En mi apéndice hay luz, ¿no es cierto? Por acá tiene que pasar las heces para salir. Obviamente no tienen que meterse acá. Este es mi apéndice. Pero hay comunicación con el apéndice con intestino. ¿Qué pasa si en esta zona de acá, a ver, vamos a cambiar, se pone un pedazo de ese, un fecalito? Se empieza a inflamar, infectar. Se empieza a inflamar, infectar y va a generar una apendicitis. Ahora, si no fuese un fecalito, ya borré más de la cuenta. Y fuese un gusanito, vamos a dibujar un gusanito. Vamos a con otro color. Acá está mi gusanito. Parásito. ¿Qué sucedería? Miss, ¿no sería lo mismo? Afectaría también y ahí se multiplicarían los parásitos. Sería lo mismo, el mismo problema. Entonces, si yo lo dejo ahí el fecalito o el parásito, se va a seguir inflamando. Y si no trato esa inflamación, ¿qué puede pasar? Se revienta. Nos puede dar una peritonitis. Exacto, no nos conviene que reviente. Entonces, la solución, quirúrgica, no hay otra opción. ¿Cómo determinamos que es una apendicitis? Inicialmente va a haber dolor, pero el dolor no va a estar en la zona. A ver, ¿dónde están mis cuadrantes?
Básicamente, esta cosita de acá es el apéndice. Entonces, el dolor se supone que debería estar acá, inicialmente, ¿no? Porque este es el apéndice. Esta lombricita chiquita que se ve acá, ese es el apéndice. Pero no, el dolor inicial es a la altura del ombligo. No va a haber hambre. Va a haber náuseas, vómitos y fiebre. La fiebre es característica. Luego de algunas horas va a haber dolor en el punto McBurney, es en la fosa ilíaca derecha, en esta parte de acá. Y al flexionar la pierna, el dolor va a empeorar. Puede llegar a haber escalofríos, diarrea, náuseas y vómitos por el dolor. Y como sus compañeros dijeron, si no se atiende a tiempo, el apéndice se va a inflamar más, puede llegar, y el contenido gástrico se va a dispersar en la cavidad abdominal. Entonces, no es conveniente llegar a ese punto, hay que tratar antes de que pase esto. ¿Qué otra patología tenemos? Un intestino irritable. Esto es bastante frecuente. Al menos yo lo he visto en la práctica diaria. En Camaná lo veo bastante. ¿Y en qué consiste? Hay dolor abdominal y hay un cambio en lo que vendría a ser la defecación. Hay diarrea o hay estreñimiento. Hay las dos cosas. Hay días que están con diarrea, hay días que están estreñidos, hay meteorismo, es decir, gases, hay dolor abdominal. Todo eso se presenta. ¿Y esto a qué se debe? Básicamente, a una mala alimentación, a malos hábitos alimenticios, a malos hábitos, por decirlos en general, porque pueden comer muy rápido, muy no sentados, no tienen un horario definido para la alimentación, no consumen adecuadamente la cantidad de agua, tienen mucho estrés. Todo esto genera el colon irritable, el intestino irritable. ¿Qué otra patología? Una de las principales patologías que se ven, la diarrea. ¿Qué es la diarrea? Es la evacuación frecuente de 3 a más veces. Esto puede ser ¿por qué? Parásitos o bacterias. Y estos cómo llegan a nosotros a través de los alimentos y el agua. Peligroso en niños. En adultos, salvo que sea un adulto mayor, tercera edad, mayor de 85 años, no es tan peligroso. Es peligroso en niños, porque se pueden deshidratar. En adultos, jóvenes, adolescentes, no es tan peligroso. ¿Tiene tratamiento? Sí, tiene tratamiento. ¿Qué otra patología tenemos el día de hoy? Dolor abdominal. Al decir dolor abdominal me refiero a toda la cavidad. Todos los cuadrantes puede ser el dolor abdominal. Acá tenemos dos tipos de dolores. El dolor visceral, que necesariamente tiene que ser de algún órgano, y la característica es que es difícil de precisar la ubicación del dolor. Y el dolor somático, que proviene del peritoneo, y ahí es más fácil de precisar la ubicación del dolor. Con todo esto visto, que son las principales patologías, vamos a ver el tratamiento, que es lo que nos interesa a nosotros.
acá les he puesto en esta diapositiva, según los cuadrantes, las principales patologías que se pueden dar. Esto no les voy a poner en el examen porque es demasiado complejo para ustedes aún. Lo he puesto más que todo como cultura general, pero ténganlo presente que no lo voy a poner en el examen. Otra patología que puse y se me estaba escapando. La dispepsia, o también conocida como indigestión, cuando se come demasiado o cuando se hacen unas mezclas muy alocadas con la comida. Por ejemplo, me desayuno mi sándwich de palta con mi leche. Me voy y mi almuerzo, mis frijoles con mi salsa de cebolla y para cerrarle como una porción de chicharrón. Y en la noche, porque ya no tenía mucho hambre, me tomo mi chocolatito y para bajarlo con un pedazo de panetón. ¿Qué creen que puede pasar con esa mezcla? Pobre persona. Una indigestión. Una indigestión. La dispepsia es una indigestión. ¿Y qué genera una indigestión? ¿Cuáles son los síntomas que nos hacen decir es una indigestión? Vómitos. Vómitos, dolor de estómago, acidez, una Fiebre. sensación de estar que reventamos, pueden ser gases, puede haber náuseas, Miss, ¿puede darle cólico? puede que, perdón, ¿Puede darle cólico? Sí. puede dar un cólico. El cólico es el dolor, ¿sí? Todo eso puede dar. Eso es la dispepsia, que si vienen al establecimiento farmacéutico, un 90% de los casos que se ve por patologías digestivas es por dispepsia. Por eso le he puesto, porque fácil de reconocer, sí. El que menos sabe lo que es una indigestión. Entonces tenemos que saber los tratamientos para estas patologías. Ahora nos vamos a enfocar directamente a lo que son los tratamientos, que es lo que nos interesa a nosotros. El primer grupo de tratamientos son los antiulcerosos. Los he puesto así, pero en realidad no solo se utilizan para lo que es antiulcerosos, perdón, también se utilizan para otro tipo de dispepsias, para otro tipo de patologías, perdón. Son los antiácidos. Los antiácidos son útiles para tratar el dolor, la quemazón, el ardor que se sienten. ¿Y cómo se deben utilizar? Por lo menos 1 hora después de las comidas. Son de uso de venta libre, de uso común. El que menos lo compra, lo conoce. ¿Y cuáles tenemos en este grupo? El hidróxido de aluminio y magnesio, más conocido como Milantros. El magaldrato, que es un complejo de hidróxido, magnesio y aluminio, también conocido como Magal-D. El carbonato de calcio, que no se comercializa en el Perú, pero existe como antiácido. El bicarbonato de sodio, que sí se comercializa en el Perú. Ahora vamos a ver las desventajas y ventajas de cada uno de estos 4 antiácidos. El hidróxido de aluminio y magnesio, si bien es cierto, es uno de los más utilizados, ¿qué pasa? El magnesio tiene una característica importante. ¿Para qué sirve, por ejemplo, la leche de magnesia? Si yo les pregunto. ¿Alguien ha tomado alguna vez leche de magnesia? El magnesio tiene una característica laxante. Puede generar diarreas. Entonces, el hidróxido de aluminio y magnesio, el aluminio lo va a contrarrestar, pero en algunos casos y en personas sensibles puede generar diarreas.
Luego, el magaldrato de todo este grupo se podría decir que es el mejor, el que mejor absorción tiene, el que mejor mecanismo tiene, pero su contraindicación es que genera mucha flatulencia, mucho meteorismo, muchos gases. Luego tenemos el carbonato de calcio. Personalmente, yo lo he probado, el carbonato de calcio. Funciona muy, muy bien. Un inicio excelente porque actúa, qué sé yo, a los 5 minutos y empieza a actuar. Tiene una muy buena duración, pero su colateral, su efecto adverso, es que va a formar cloruro de calcio. ¿Y qué es el cloruro de calcio? Los que son de Camaná no han visto que el agua, cuando la hervimos, sale un sedimento blanco. Eso es su cloruro de calcio. Es básicamente, ¿qué va a hacer este cloruro de calcio? Básicamente va a formar cálculos, es insoluble. Entonces, estamos tratando una acidez, pero vamos a formar cálculos. ¿Nos conviene el tratamiento con carbonato o no nos conviene ese tratamiento? ¿Qué piensan? Sí conviene. ¿Te conviene tratarte la acidez y que te vengan cálculos renales? Disculpa, Miss, no. No conviene ni hablar. Luego tenemos el bicarbonato de sodio. Es barato, tiene un inicio rápido, pero ¿qué pasa? Su duración es muy corta. Dura máximo, ¿qué? 40 minutos, una hora es su tiempo de duración. ¿Será conveniente el uso? No, porque es muy corto su periodo de tiempo. Entonces, de este grupo de 4 antiácidos, el estrella del grupo vendría a ser el magaldrato, porque es el mejor de todos. Los efectos adversos, hipercalcemia. Hay mucho calcio en el organismo. Nefrolitiasis, por el cloruro de calcio. Eructos, distensión abdominal y flatulencia. Estos antiácidos se van a eliminar rápido si el estómago está vacío, en 30 minutos. Si el estómago está lleno, van a demorar más. Y van a neutralizarlos en 2 a 3 horas. Ahora, esta diapositiva, ¿por qué le he puesto? Porque en esta diapositiva explicamos el mecanismo de acción de todos los antiulcerosos. ¿Y cómo es así? Tenemos los antagonistas, bueno, mejor la dejamos para el final y al final les explico toda la diapositiva. Tenemos los antagonistas de los receptores H2. ¿Se acuerdan de los receptores H1 que vimos la semana pasada? ¿Para qué los vimos? Que eran los receptores de la histamina, ¿se acuerdan? No se acuerdan. Creo que voy a tener que empezar a revisarles el portafolio todas las semanas para ver si hacen los resúmenes. Porque no se acuerdan de una semana a la otra. Bueno, los antagonistas de los receptores H2, ¿qué van a hacer? Van a inhibir la secreción ácida, bloqueando estos receptores. Pero a nivel específico de las células parietales. ¿Cuáles son las células parietales? Las verdes. ¿Y qué liberan las células parietales, las células verdes? Liberan ácido clorhídrico. Yo bloqueo a estas células, ¿podré liberar el ácido clorhídrico? No. Además, van a disminuir la secreción
gastrina, logrando una cicatrización de las úlceras, en el caso de las duodenales, de un 70 o un 80%, y en las gástricas, de un 55 a un 75%. Acá tenemos a dos fármacos principales, a la ranitidina y a la cimetidina. El estrella de este grupo es la ranitidina, que viene de 150 y de 300 en tabletas y de 50 miligramos en 2 mililitros en ampollas. Su nombre de marca es el Atural. ¿Qué otro grupo farmacológico tenemos? Las reacciones adversas. Confusión mental, desorientación, agitaciones, alucinaciones, convulsiones. Un poco raro, casi nunca he visto esas reacciones adversas. Ginecomastia, sí lo he visto. Crecimiento de mamas en hombres. Impotencia, también lo he visto. Trombopenia raramente, neutropenia y agranulocitosis, eso es un poco raro. Diarrea, constipación, diarrea o estreñimiento, náuseas y vómitos, dolor abdominal, eso sí se presenta. Un poco raro, pero sí puede haber. Ojo, no mezclar los antagonistas de los receptores con los antiácidos porque impiden su acción, disminuyen la acción de los antagonistas de los receptores. Atraviesan la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria y pueden llegar hasta excretarse por leche materna. Si atraviesan la barrera placentaria, ¿qué pasa? ¿Llegan al bebé? ¿No llegan al bebé? Sí, profesora, porque atraviesa la placenta. Claro, llegan al bebé. ¿Y puede haber problemas con este bebé? ¿Qué piensa? Sí. Si es un niño. No, Miss. Sí puede haber problemas con este bebé, porque no se sabe la seguridad de estos receptores, estos antagonistas de los receptores H. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se recomienda el uso de estos medicamentos. ¿Qué otros medicamentos tenemos? Los inhibidores de la bomba de protones. ¿Y cómo van a actuar estos? Van a actuar inhibiendo de forma irreversible. O sea, inhiben, pero ya no se vuelve a activar esta bomba de protones a nivel gástrico, esta bomba. ¿Y cómo es así? Esto es a nivel intracelular. Esta es la bomba de protones. ¿Qué quiere decir? A través de esta bomba vamos a liberar hidrógeno para que se forme el ácido clorhídrico en la cavidad abdominal, la cavidad gástrica, dentro del estómago. Entonces, si yo inhibo esta bomba, no voy a permitir que los protones pasen de acá a acá, de dentro de la célula al interior de la cavidad gástrica, dentro del estómago. Y si yo no permito que un hidrógeno o los hidrógenos pasen de acá para acá, ¿se podrá formar el ácido clorhídrico? No, no se va a formar ácido clorhídrico. No se va a formar. Entonces, en este caso, hay una mejora de las úlceras a nivel duodenal de un 80 a un 100% y las úlceras gástricas de un 70 a un 85%. Eso nos dice la teoría. En la práctica, yo diría que mejoran a un 100% los pacientes. Particularmente como paciente, yo he tenido
úlcera gástrica. Yo he tomado inhibidor de bomba y yo puedo decir que personalmente a mí me curó. O sea, yo he tenido una efectividad de un 100%, por eso yo podría decir como paciente que sí tiene una actividad de un 100%. En este grupo tenemos los 4 medicamentos: el omeprazol, el lansoprazol, el esomeprazol y el pantoprazol. El más potente es el pantoprazol. Los he puesto en un orden de potencia. El más básico es el omeprazol, luego le sigue el lansoprazol, el esomeprazol y el pantoprazol. El más potente, el menos potente. Sus efectos adversos: dolor de cabeza, dolor abdominal, diarrea, náuseas, raramente mareo, vértigo e insomnio. Como yo lo he probado este medicamento, puedo dar fe personalmente de los efectos adversos. El único efecto que yo noté son las náuseas. Todo lo demás no lo vi. La teoría dice que sí, pero lo único que yo vi en vivo son las náuseas. Seguimos. Protectores de la mucosa gástrica. ¿Cómo van a actuar estos? Tenemos sobre la superficie gástrica del estómago heridas. Entonces queremos proteger estas heridas. Les vamos a echar una pasta, una sustancia que la proteja, para que el ácido del estómago no caiga directamente sobre la mucosa, sino sobre la pasta que estamos echando sobre el protector de mucosa. Y tenemos dos tipos. Tenemos el sucralfato y el bismuto coloidal. ¿Y cómo es que tenemos estos dos? El sucralfato se va a unir a la mucosa y la va a proteger, obviamente. Este se debe utilizar 1 hora antes de las comidas y al acostarse. El sucralfato también es conocido como Ulcogan, y el bismuto coloidal también es conocido como bismutol. El medio ácido se va a disociar y vamos a tener el bismuto solo, que se va a unir a las heridas de la mucosa, regenerando y protegiendo a su vez. Este también se tiene que tomar unos 40 minutos antes de los alimentos para que funcione. Entre los dos, el que mejor espectro de acción tiene es el bismuto coloidal. Por lo tanto, lo subrayo. ¿Qué más tenemos? Las prostaglandinas sintéticas. En la práctica, casi no se utilizan las prostaglandinas sintéticas. Se utilizan más por un efecto adverso que presentan que por su efecto farmacológico real. La prostaglandina sintética que se conoce y que se utiliza es el misoprostol, también conocido como Cytotex, su nombre de marca. ¿Qué van a hacer? Van a inhibir la secreción del ácido y van a favorecer los mecanismos de defensa. ¿Y cuáles eran estos mecanismos de defensa? Eran básicamente dos. ¿Se acuerdan? La producción del moco y la producción del factor intrínseco. Esos son sus mecanismos de defensa. ¿Cómo funcionan estas prostaglandinas sintéticas? 30 minutos después de su ingestión, y su efecto va a durar 90 minutos. O sea, no es muy prolongado su efecto. Como les digo, no se utilizan mucho para lo que vendría a ser digestivo, porque hay unos que tienen mucho mejor cobertura, pero se le utiliza más por uno de sus efectos adversos,
¿Cuál es este efecto adverso? Induce al aborto. Por este efecto se utiliza. Vienen bastante a la oficina farmacéutica, a las farmacias, a las boticas, y piden el misoprostol para provocarse abortos. En realidad es un medicamento que se vende con receta, que es controlado por este efecto, porque induce abortos. Hay veces que lo utilizan y no se completa la expulsión del feto. Y si el feto no se expulsa del todo, ¿qué puede pasar con esa madre? Le causa infección. Y si no se trata de esa infección, si es una madre joven, digamos que tiene 16 años, y no le ha dicho a sus padres que estaba embarazada, por eso se está induciendo un aborto, o sabe que se ha quedado con algo adentro, ¿qué puede pasar con esa madre? Puede morir. Puede morir, es un problema grave. Por eso digo, este medicamento no se utiliza mucho para lo que es patología digestiva, sino por este efecto lo están consumiendo más que para su efecto farmacológico real. Pero lo que es con venta con receta lo está controlando un poco, porque no es un control absoluto del medicamento. Les he puesto esto porque el tratamiento del Helicobacter pylori, si bien es cierto, es una bacteria, necesita antibióticos. Por eso les he puesto el esquema de tratamiento con antibióticos. Este es el esquema de primera opción. Un inhibidor de bomba de protones, podría ser un omeprazol, a 12 horas, por 7 a 10 días, con una claritromicina de 500 miligramos, cada 12 horas, con amoxicilina, 1 gramo cada 12 horas. En realidad, este es el esquema de tratamiento para el Helicobacter pylori. No lo voy a preguntar en el examen porque ustedes todavía no van a ver lo que es antibióticos. Más que todo, este es el tratamiento antibiótico para el Helicobacter. Entonces, lo he puesto más que todo como cultura general. Seguimos. Fármacos antieméticos y procinéticos. ¿Qué es un antiemético? ¿Qué va a impedir el vómito? Exacto. ¿Quién me contestó? Ah, no quiere su punto que me contestó, ya que no me dice su nombre. Es que no le escucho, profesora. Gámez Meléndez. Nombre, porque Gámez es... Daisy. ¿Ah? Daisy. Daisy. Creo que ya he hablado antes, sí, ¿no? Profesora. Ya has participado hoy día, ¿no? Otra vez. Sí. Ya, perfecto. ¿Y qué es un procinético? ¿Alguien sabe qué es un procinético? Es algo para mejorar lo que son los tránsitos intestinales. Más o menos. Un procinético es que va a mejorar la motilidad gástrica. O sea, las contracciones que hace el estómago para la digestión lo va a mejorar. Va a hacer que el estómago haga mayor motilidad. Eso hace un procinético. ¿Qué fármacos tenemos en este grupo y cómo van a actuar? Los antieméticos pueden actuar a 2 niveles, a nivel central y a nivel periférico. A nivel periférico, ¿cómo van a actuar? Una vez que se vomita, el estómago se va a llenar de líquido intestinal. Y una vez que está lleno, los procinéticos, ¿qué van a hacer? Van a actuar sobre los receptores 5-HT4. A ver, yo les digo, este receptor, ¿cómo se comerá? Pues, ¿qué será 5-HT4? Estos son receptores específicos para serotonina.
y van a ayudar a evacuar el contenido gástrico hacia el intestino y vamos a evitar así el reflujo, vamos a evitar que siga subiendo el contenido gástrico hacia la boca, bloqueando de este modo el vómito. Esto es de una manera periférica. Ahora, de una manera central, tenemos un centro del vómito, y este centro del vómito obviamente está ubicado en el cerebro, porque el cerebro controla la mayoría de funciones del organismo. Este centro del vómito está ubicado en el bulbo raquídeo, en la zona dorsolateral. Este centro del vómito está, podría decirse, irradiado por unos nexos que lo van a inducir de alguna manera al vómito. Este es el centro del vómito y va a recibir señales de algunas vías aferentes. Ahora las vamos a ver, esas vías que pueden inducir al vómito. Las vías aferentes que excitan al vómito son básicamente 5. Las aferentes que provienen de receptores por presión intracraneal generan un vómito debido a que al incremento de la presión intracraneal. ¿Y cómo lo explico esto? Por ejemplo, si yo estoy en un carro de copiloto, adelante, en el asiento de adelante, y este carro choca, y yo me golpeo la cabeza, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué creen que me puede pasar? Voy a generar un edema. Y el edema va a ser dentro de mi cabeza, un edema intracraneal. Como va a haber un edema, mi cerebro va a estar comprimido. Y como va a estar comprimido, va a haber una hipertensión intracraneana. Si yo no controlo esa hipertensión, puede haber problemas a todo nivel, porque el cerebro controla todo nivel de actividad del cuerpo. Como hay un aumento de esa hipertensión intracraneana, puede provocar vómitos. El asunto es que no hay drogas que controlen a ese nivel los vómitos. Entonces, la solución para este problema es disminuir la hipertensión intracraneana. ¿Y cómo podemos disminuir esta hipertensión? Los corticoides se utilizan, pero ¿funcionan? Yo diría que no, porque un corticoide es un antiinflamatorio. Lo que tenemos ahí es una hipertensión. Tenemos que bajar esa hipertensión. ¿Y cómo bajamos? Y si usamos un diurético, ¿bajará o no bajará esa hipertensión? Yo diría que sí puede bajar mejor. Entonces, en el caso de los vómitos por hipertensión intracraneana, un diurético funciona mejor. Esos son vómitos neurológicos. En esta categoría también cae cuando tienen un dolor de cabeza muy, muy intenso, una jaqueca, pero que es para morirse y que no te funciona ningún antimigrañoso. También te puede venir vómitos, vómito por el dolor. Por eso es que en algunos casos, para las migrañas se asocia el dimenhidrinato con un analgésico potente para el dolor de cabeza, como es la ergotamina, para controlar las dos cosas.
Otro aferente para la zona del vómito es los que provienen de los receptores gastrointestinales que responden a estímulos químicos. Por ejemplo, cuando sentimos algún olor muy fuerte y desagradable, o olores nauseabundos que pueden generar vómitos, estos olores llegan a través del aferente al centro del vómito, y esto los podemos controlar ¿con qué? Con los agonistas de los receptores de serotonina 5-HT4, básicamente la cisaprida y la metoclopramida. Luego tenemos algunos aferentes receptores del dolor, principalmente el tracto urogenital, que pueden inducir al vómito. Bloqueamos el dolor, controlamos el vómito. Tenemos aferentes de la corteza cerebral que originan el vómito a partir de experiencias desagradables. Olores, sensaciones desagradables, nauseabundas, que pueden generar el vómito voluntario. Y luego tenemos aferentes provenientes del laberinto de vía de núcleos vestibulares. Estos vienen de la zona quimiorreceptora gatillo del vómito. Acá se utilizan los bloqueantes de la histamina, por ejemplo, el dimitrinato. Con esto ya visto, vamos a ver directamente los fármacos. La metoclopramida es un antiemético y un procinético. ¿Por qué? Porque actúa a dos niveles. Bloquea los receptores D2 de la dopamina y antagoniza los receptores 5-HT4 de la serotonina. A ver si les aclaro un poco esto. Los 5-HT4 tienen que ver más que todo con lo que es antieméticos. Van a controlar más que todo lo que es la náusea. Y los D2 de la dopamina tienen que ver más que todo con lo que es procinéticos. Entonces, como quien dice, la metoclopramida es el paquete completo. Controla la náusea y va a mejorar la función estomacal, va a mejorar la motilidad gástrica. Va a hacer que el estómago logre un vaciamiento gástrico y que todo fluya hacia el intestino. Pero como no todo es perfecto en esta vida, tiene efectos adversos. Y sus efectos adversos son, digamos, los más graves del grupo. ¿Cuáles son estos efectos adversos? Fatiga, somnolencia, sedación, no son tan problemáticos. Los más graves son las reacciones extrapiramidales. La acaticia, que es un movimiento involuntario, muecas faciales, tortícolis, crisis de giro, crisis oculares, reacciones distónicas, puede generar además náuseas y diarrea. Lo estamos tomando para controlar las náuseas y puede generar náuseas. Es un poco extraño, ¿no les parece? Entonces, si bien es cierto, es un buen medicamento, sus colaterales no son tan buenos. Entonces, habría que evaluar riesgo-beneficio por otro lado. Ay. Otro medicamento que tenemos es la domperidona, también conocido como IDOM.
También es un antiemético, un procinético. Este medicamento no va a atravesar la barrera hematoencefálica, por lo tanto, no tiene un efecto central. Sus efectos son más que todo periféricos. Es decir, su efecto antiemético es debido a su capacidad procinética, lo que puede controlar la actividad del estómago y puede hacer que el contenido gástrico se movilice hacia el intestino. Con eso logra su efecto antiemético. Su actividad procinética se explica debido a lo que bloquea los receptores dopaminérgicos D2. Sus efectos colaterales más frecuentes son la aparición de exantema, que es un tipo de alergia, es como una erupción, es más que todo como un sarpullido rojizo, con escozor, con prurito, cefalea, intranquilidad, sed, sequedad bucal y diarrea. Casi no hay reacciones extrapiramidales porque como no atraviesa a lo que vendría a ser sistema nervioso, no atraviesa a sistema central, no hay reacciones extrapiramidales. Luego tenemos la cisaprida, también conocido como Gastromed. También es un procinético. Este no es un antiemético, sino un solo procinético. Estimula la motilidad de gastrointestinal debido a qué? A su acción sobre los receptores serotoninérgicos 5-HT4, pero no tiene actividad a nivel de los receptores dopaminérgicos D2. Sus efectos colaterales no son tan graves como los de la domperidona, no produce reacciones extrapiramidales, su desventaja es que no actúa como antiemético, si bien es cierto, va a favorecer la motilidad intestinal y gástrica, no llega esta motilidad a tener un efecto antiemético, solamente procinético. Y el último fármaco antiemético procinético que tenemos es el ondansetron. Este ondansetron solo actúa a nivel de los receptores serotoninérgicos 5-HT3. Se podría decir que este es el más potente del grupo, pero solo se utiliza en vómitos por quimioterapia y radioterapia. ¿Por qué? Porque no se ha podido evaluar adecuadamente sus efectos adversos, dado que se utiliza con fármacos antineoplásicos que sus efectos son bastante graves, no se puede evaluar entonces sus efectos colaterales. Los que se puede decir como efectos colaterales realmente probados del ondansetron son cefalea, estreñimiento e hipotensión. Por lo tanto, el ondansetron solamente se utiliza en casos muy, muy graves, muy, muy específicos. Como quien dice, es un medicamento controlado para casos específicos, por lo que no sabemos sus efectos colaterales reales. De los vistos, particularmente, a mí me gusta la metoclopramida, funciona bastante bien, a pesar de sus efectos colaterales. Su espectro de actuación es bastante bueno y funciona como antiemético, funciona muy bien la metoclopramida, por lo que tiene los dos niveles de actuación, ¿no? Actúa como antiemético y como procinético. ¿Qué otros
fármacos tenemos para el día de hoy? Tenemos antidiarreicos. Acá solo tenemos dos grupos de fármacos, la loperamida y el bismutol. Ambos actúan de diferente manera. La loperamida, también conocida como Donafán y Toban, que es de 2 miligramos en tabletas en el caso del Donafán y como cápsulas en el caso del Toban. Su mecanismo de acción es principalmente un cambio en la función motora intestinal. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer que haya mayor absorción por las células de la mucosa intestinal y con eso va a controlar la diarrea. Sus efectos adversos vienen a ser náuseas, mareos, nerviosismo, somnolencia, cefalea, pudiendo llegar a constipación, es decir, estreñimiento, ileo, es una obstrucción del intestino, y pudiera haber, aunque es raro, un rash cutáneo. Y luego tenemos el bismuto, que ya lo hemos visto anteriormente como protector de la mucosa, el bismuto coloidal. También funciona como antidiarreico. ¿Y cómo es su mecanismo? En este caso, va a disminuir el flujo de los líquidos y los electrolitos hacia las heces. Va a reducir la inflamación dentro del intestino y va a matar a los microorganismos que causan la diarrea. Su mecanismo principal es la disminución del flujo de líquidos y electrolitos. Si no hay líquidos y electrolitos, si no hay tanto líquido, no hay tanta materia fecal, obviamente. Su efecto adverso principal es la coloración de las heces. Se van a teñir de color oscuro, negro básicamente, debido al bismuto. También se puede teñir la lengua y los dientes, las encías, igualmente debido al bismuto. Si hay un uso excesivo de este bismutol, puede generar estreñimiento. Ahora, otro grupo de fármacos que tenemos para el día de hoy son los fármacos laxantes. Tienen un efecto contrario al que hemos visto en el grupo anterior. Estos quieren facilitar la motilidad intestinal. ¿Y a qué se debe el estreñimiento o constipación? A defectos en el llenado o en el vaciamiento del recto. Y esto puede deberse a qué? A varias causas. Generalmente puede ser producido por drogas o enfermedades, o por una mala dieta, un mal consumo de alimentos, un poco consumo de líquidos. Lo que más nos interesa a nosotros es debido a los medicamentos, porque es nuestro campo de acción. Hay medicamentos que pueden ocasionar estreñimiento. ¿Qué medicamentos son estos? Los antiácidos con calcio o aluminio, los anticolinérgicos. ¿Se acuerdan de los anticolinérgicos? No se acuerdan. La atropina, por ejemplo. Los antihistamínicos para las reacciones alérgicas, la clorfenamina, por ejemplo. Los antidepresivos tricíclicos, muy usados ahora en esta coyuntura de salud, en esta cuarentena tan prolongada, se han estado utilizando bastante los antidepresivos. Los diuréticos, que generan hipocalemia.
disminución del calcio. Los metales pesados, como el plomo y el hierro. Por ejemplo, el sulfato ferroso que toman algunos pacientes que tienen anemia. Algunos medicamentos opiáceos para el dolor, como la morfina, por ejemplo. Todos estos medicamentos pueden generar estreñimiento. Lo que a nosotros nos interesa el día de hoy, en este momento, son los fármacos que van a combatir este estreñimiento. ¿Y cuáles son estos fármacos? Tenemos varios grupos. Agentes formadores de volumen. Acá tenemos al psyllium, al mucílago del llantén, al Hispagula husk o a la metilcelulosa. El neuromucil vendría a ser el psyllium. ¿Y qué son estos agentes formadores de volumen? Son productos naturales, hechos a base de fibra, que tienen una característica. Van a formar masa, pero al contacto con el agua van a aumentar el volumen y van a favorecer el tránsito de la materia fecal. Además, van a ablandar las heces. No alteran el patrón de defecación normal. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona va a defecar en las mañanas, no va a alterar, van a seguir yendo en las mañanas. Como son productos naturales, tienen muy pocos efectos adversos. El que podría decirse el más notable de sus efectos adversos es la flatulencia, la formación de gases. Tiene una recomendación importante este grupo de fármacos. No debe usarse cuando existe dolor abdominal, náuseas, vómitos u obstrucción intestinal, porque puede agravar la situación. Puede empeorar el dolor, puede empeorar la náusea, puede empeorar los vómitos. Y en una obstrucción intestinal, si vamos a aumentar el volumen de las heces, no nos conviene, porque va a generar mayor obstrucción. Otro grupo de estos fármacos vendría a ser los laxantes estimulantes. Acá son derivados naturales de la antraquinona. Bueno, básicamente ya hay naturales y sintéticos. Los naturales son el zen, la cáscara sagrada. Los que son a base de zen, tenemos al ciruelas y al tebe cunis. Y los derivados sintéticos, tenemos al bisacodilo, también conocido como dulcolax, picosulfato o dibrolato. ¿Cómo actúa? A estimular los nervios un mayor flujo en la... Y si hay mayor flujo de líquidos, va a haber obviamente mayor cantidad de heces o mayor cantidad de... El efecto adverso más común de estos medicamentos son las contracciones intestinales. Al haber contracciones puede generar dolor. El último grupo de laxantes que tenemos son los laxantes osmóticos. Y acá tenemos a la lactulosa, también conocido como lipevin. ¿Y qué va a hacer este lipevin, esta lactulosa? Va a favorecer, va a promover el flujo del agua en el colon, diluyendo las heces y acelerando el tránsito. Al acelerar el tránsito va a favorecer el peristaltismo, pero tiene un efecto adverso, que es la producción de gas.
o flatulencia, y hay además distensión abdominal. Otro grupo de fármacos que tenemos para lo que vendría a ser patologías digestivas son los antiespasmódicos, es decir, para el dolor. Y acá tenemos a los agentes relajantes directos del músculo liso. Tenemos tres en realidad. Los que trabajan sobre el músculo liso. Acá tenemos a la malbeverina y a los derivados de la papaverina, que actúan sobre las microfibrillas del músculo liso del aparato digestivo, van a reducir el tono del peristaltismo y van a aliviar los espasmos intestinales sin afectar la motilidad. En realidad esos casi no se utilizan. Por eso es que no he puesto ni siquiera un ejemplo como fármaco. Los he puesto más que todo como contenido teórico, pero no, en la práctica no se utilizan. Luego tenemos a los anticolinérgicos. Estos sí se utilizan. Acá tenemos a la butilirosina, a la iosina, iosinamida, la butilescopolamina, la trimebutina. ¿Cómo van a actuar? Van a actuar atenuando los espasmos o contracciones del intestino. Van a reducir el dolor abdominal debido a esto. Los efectos secundarios más importantes de este grupo son la cefalea, el mareo, visión borrosa, disuria, la disminución en la sudoración y exantema. El ejemplo o el fármaco estrella de este grupo es la iosina, también conocido como buscapina, que viene de 10 miligramos en tableta o de 20 miligramos en ampolla. Además, puede venir asociado al paracetamol, y ya se formaría la buscapina compuesta. Y bueno, tiene una acción agonista con la iosina, el paracetamol. La iosina es un alcaloide derivado de la belladona. O sea, podría decirse que es semisintético. Sus propiedades farmacológicas se deben a sus efectos anticolinérgicos, como ya estaba en el grupo. Lo hacen efectivo debido a la disminución de la frecuencia y la intensidad de los movimientos del tracto gastrointestinal. Y bueno, los efectos adversos se deben a lo que vendría a ser, que es un anticolinérgico, básicamente un estreñimiento, la boca seca, la dificultad para orinar, las náuseas, edema en manos y pies, el aumento de pulso, mareos, diarreas, problema y en la visión y dolor en los ojos. Un dato importante de la iosina es que se puede utilizar en niños. Es uno de los pocos fármacos para el dolor abdominal que se puede utilizar en niños, para el dolor de estómago que se puede utilizar en niños. El tercer grupo de antiespasmódicos que tenemos es los agentes bloqueadores de los canales de calcio. Acá tenemos al bromuro de pinaverio y el bromuro de etilonio. ¿Y cómo actúan estos? Van a relajar el intestino debido a que el calcio desencadena la cascada de sucesos que activa la contracción muscular. Sus reacciones secundarias principales son las náuseas, el exantema, que ya les dije que es como un sarpullido,
la diarrea y la serotomía, que es la sequedad de boca. El bromuro de otilonio, también conocido como espasmomin. Viene de 40 miligramos en tabletas. Este es un amonio cuaternario que tiene una acción espasmolítica, es decir, rompe los espasmos en el tracto digestivo. Se utiliza más que todo este fármaco en lo que vendría a ser intestino irritable. Principalmente es para eso, pero también se puede utilizar en lo que es espasmos abdominales y de estómago. Sus reacciones adversas es ligero cansancio, náuseas y ardor de estómago. Entonces, si lo vamos a utilizar para lo que vendría a ser dolor de estómago, que nos genere ardor de estómago, no sé hasta qué punto nos convenga. Por eso decía al comienzo que el fármaco estrella del grupo era la iosina. Y con esto hemos visto todo lo que vendría a ser patologías digestivas. ¿Alguna duda? Chicos, ¿no hay dudas? Todo claro. Es una pregunta. Y si en casa los laxantes que uno se toma no hacen efecto, ¿a qué se debe eso? Chicos, Miss, Creo ¿me que la Miss. escuchó? No la escuchó, creo, la Miss. no escuché. ¿Qué me han dicho? Miss, en cuanto a los laxantes, si en casa no hace efecto, ¿a qué se debe eso? Es un poco difícil que no haga efecto. Puede ser que no haga efecto debido al abuso de los laxantes. Si has usado demasiado algún tipo de laxante, puedes generar un poco de resistencia al mismo laxante. Es conveniente ir intercalando los diferentes tipos de laxante que hay para evitar la resistencia que puede generarse. Miss, en cuanto a los laxantes, ¿qué gran diferencia con, por ejemplo, con el Cirelax y el Laxant? ¿El qué? El Cirulax con qué? Cirelax y el Laxant, ¿cuál es la diferencia? El Cirulax básicamente es natural, porque es un derivado hidroquinónico. El siguiente semestre van a hacer un curso que se llama método de extracción, que es básicamente el uso de las plantas como tratamientos farmacológicos. Y ahí van a ver todo lo que es el uso de la planta. O sea, por ejemplo, el derivado antraquinónico, el uso del... que tiene antraquinonas y que pueden utilizar. Yo he llevado ese curso el semestre pasado y, por ejemplo, les explicaba a mis alumnos que como un laxante se podía utilizar la sábila, porque tenía un alto contenido de antraquinonas. Justo me preguntaban que algunas veces ya no funciona el laxante, y les digo, utilicen un componente natural, que no lo han utilizado y el organismo no está acostumbrado a él, puede que les funcione muchísimo mejor que el sintético, porque es el original. ¿Sí? ¿Me entendieron la idea? Me hice una consulta. A ver. ¿Una persona puede estar estreñida todos los días o es ya algo estomacal? Puedes estar estreñida por unos malos hábitos alimenticios o que no consumas la cantidad necesaria de líquido. Acá en Camaná, por ejemplo, la gente no toma agua y es uno de los productos que más se vende, los laxantes.
Una persona normal debería tomar 2 litros de agua y la gente no toma. Entonces, si no tienes líquido que para que ayude al movimiento intestinal, va a haber obviamente estreñimiento. O si no comes la cantidad necesaria de fibra para que forme volumen, también va a haber estreñimiento. En general, el peruano tiene una mala dieta alimenticia, no comemos verdura. Si no comemos verdura, no tenemos fibra. Entonces, no hay con qué se forme el volumen para la formación de heces. Gracias, Miss. ¿Alguna otra duda? Miss, en caso para los niños, ¿utilizar laxante es bueno? No te escuché. ¿Qué? ¿Para los niños qué? Para los niños, ¿utilizar laxante es bueno? Particularmente a mí no me gusta recomendarlo para los niños porque, ¿qué pasa? Vas a generar que el organismo se vuelva perezoso, su intestino. Si tú acostumbras a un intestino a darle un laxante, ese intestino va a trabajar, ya no va a trabajar. No va a trabajar. No va a trabajar. Entonces, en un niño que recién está empezando, no es conveniente un laxante. Yo nunca lo recomiendo para los niños. Y es que lo tienen que tomar, porque ya pues están recontra estreñidos. Lo que me gusta dar es el Ciruelax, porque es más natural. Una opción más sería poder consumir más frutas, ¿no? Frutas Más y más frutas, verduras. más frutas, más verdura, más agua. Gracias, Miss. ¿Alguna otra consulta, chicos? Miss, ¿podría provocar algo que, digamos, una persona siempre esté con diarrea? No, tampoco es normal que todo el tiempo esté con diarrea. Eso puede deberse a una infección. Podría ser parásito más que bacteriana. Podría hacerse que sería conveniente que la persona se haga un parasitológico en heces para ver si hay algún tipo de parásito, porque no es normal una diarrea permanente. ¿Todo claro, chicos? ¿O algo más que quieran consultar? Todo claro, Miss. Ya. Entonces, la próxima semana nos toca el examen. El examen nos va a tocar, me parece, 9:20. A ver, espérenme un segundo, lo vamos a confirmar. Sí, 9:20. Primero entran al Zoom para darles las indicaciones del examen y luego vamos al examen. Básicamente el examen va a tener 6 preguntas, no voy a poner más porque el examen se da en 20 minutos, entonces no quiero complicarles la vida. ¿O quieren que les ponga menos preguntas? ¿Les parece bien 6 o les pongo 5, 4? ¿Cuántas preguntas quieren? 10. Miss, está 10 bien es 6. Está bien 6. Sí, Miss, está bien en 6. Ya. ¿Tuvieron algún problema con el seminario? ¿O estuvo todo claro? Las preguntas van a ser básicamente como las del seminario. Por eso
¿Tuvieron algún problema con el seminario? Yo no, Miss. Ya. No, Miss. Van a ser... ¿Tuvieron o no? No, Miss. Ya. Las preguntas van a ser básicamente como las del seminario. Entonces, vamos a ver el próximo jueves a las 9 por el Zoom y de ahí ya nos vamos a dar el examen. ¿Sí? Con eso puesto en claro, nos vemos el próximo jueves, chicos. Cuídense, estudien, porque esta es la parte más fácil. Aprovechen esta oportunidad, que es la más fácil, saquen la mayor nota posible. Entre más avancemos, se va a complicar más la situación. Entonces, aprovechen esta primera fase para sacar la mayor nota posible. Nos vemos el próximo jueves, chicos. La profesora, hasta el próximo jueves. Dígame. El portafolio lo reviso en el último examen. Para el último examen les voy a pedir un video del portafolio. Pero eso no quiere decir que dejen los resúmenes para el final. Tienen que irlos teniendo al día el portafolio. Listo, chicos, nos vemos la próxima semana. Ahora voy a colgar esta clase para que ya la tengan también para el examen. Gracias, Miss. Cuídese. Ustedes también. Miss. Hasta luego, Miss. Cuídense. Estudien, chicos, estudien. Hasta luego, Miss. Bye, chicos. Cuídense. Bye, bye. Hasta luego, Miss.